¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿O cómo influyen en nuestro bienestar mental y emocional? En este episodio nos sumergiremos en un viaje introspectivo para explorar estas y otras preguntas. Acompaña a Mabel Ibero en este espacio donde la vulnerabilidad y la autenticidad nos llevan a descubrir la importancia de aceptar nuestras emociones. Juntas exploraremos el lado oscuro y la importancia de autoconocerlo para iluminarlo, tomar decisiones más conscientes y vivir una vida más plena. Bienvenidas, chicas, nuevamente hoy miércoles a este nuevo capítulo de Mi Diario Bienestar. Hoy día hablaremos del lado oscuro de nuestra mente y de nuestro corazón. Y encantadísimo hoy día, como siempre, de contar con Mabel, que es una grandísima amiga, que le encanta el turismo tanto como a mí, con muchos proyectos que tenemos que ya van a venir, por acá ya le vamos a contar todo. Y además, pues llena de energía, de espiritualidad, de esa vibra que a uno le pone siempre tranquila. Bienvenida, Mabel. Gracias, Vero. Y aquí con Vero, mi gran amiga, que es una mujer tan creativa, llena de ideas, siempre está poniéndonos así esa chispa para empezar cosas nuevas, distintas. Es una gran persona de corazón y también innovadora en lo que quiere hacer. Gracias. Gracias Mm. por la linda presentación. Y hoy día lo quise poner así jugando con el lado oscuro de nuestra mente y de nuestro corazón, porque hay una parte oscura que creo que no solemos aceptar. Creo que nadie quiere aceptar que, o se siente ira, por ejemplo, ¿no? O que siente de repente que quiere tener ese sentimiento de venganza. Pero bueno, en general lo que me puse a pensar al prepararme para hacer este podcast o este video, me tuve mucho a reflexionar en por qué en general reprimimos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y creo que las mujeres lo reprimimos, no sé si a ti te parece, más que a los hombres. Porque creo que nos han enseñado a decir, bueno, siéntate tranquilita, no mires, sonríe. Y siempre como que reprime, ¿no? ¿Vas a llorar? No, no llores. ¿Quieres hacer? No, no lo hagas. Desde muy niñas. Entonces creo que por eso venimos reprimiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo no vamos a reprimir pues todas esas emociones y sentimientos que tenemos si ni siquiera conocemos la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Y justo por eso apunté y los voy a leer exactamente para no confundirme. Las emociones son respuestas automáticas y físicas a estímulos, mientras que los sentimientos son interpretaciones conscientes de esas emociones. Entonces, primero son las emociones y después son los sentimientos. Entonces, podemos decir que como que las emociones son las olas del mar, por decir, y los sentimientos pueden ser pues esas palabras que nosotras mismas podemos usar para describir esa ola. No sé, por ahí de repente podemos conectar con esa idea. Y bueno, sin más, pues darle el paso a Mavi para que nos cuente un poco sobre este lado oscuro de mi mente y mi corazón. Excelente, gracias, Vero. Sí, como dices, a veces es difícil, ¿no? Lidiar con estas emociones que son densas, que nos ponen pues de un humor o de una actitud un poco negativa, ¿no? Frente a los desafíos. Y como bien dices, las mujeres creo que estamos como en esa aprendizaje de poder aceptar nuestras emociones, poder gestionarlas desde el amor, desde la compasión, desde también esta justa ira, ¿no? Por muchas cosas también que Sí. hemos vivido y no quedarnos calladas respecto a lo que sentimos, a lo que necesitamos expresar, ¿no? Y todo esto, claro, conlleva un trabajo interno muy fuerte, ¿no? Un trabajo bastante profundo, porque en sí la mayoría de personas no hemos tenido ejemplos, excepto, claro, siempre hay sus excepciones, de cómo gestionar nuestras emociones. Nuestros padres, al menos en la generación de nosotros y también en el país en que vivimos y en el contexto que estamos nosotros en Perú, eh, nuestros papás se preocupaban más por salir adelante, por darnos todas las, pues,
comodidades que necesitábamos como niños, de la parte de comida, de vestimenta, de educación. Sin embargo, esa generación de nuestros padres no ha sabido pues tener estas herramientas que ahora tenemos de la parte de las prácticas para gestionar nuestras emociones, ¿no? Y es por eso que le hemos puesto este lado oscuro de las emociones y el pensamiento, porque están ligados, porque es parte de también lo que nos toca a nosotros como generación y obviamente a las que vienen más jóvenes, la generación que se le llama generación de cristal. Ellos todavía tienen mucho más compromiso con cómo gestionar sus emociones y es por eso que también son tan sensibles, ¿no? Como nuestros papás eran guerreros, ahora Sí. los niños jóvenes ya son más como generación de cristal, ¿no? Porque cualquier violencia física, cualquier situación verbal, ¿no? Que se les diga al toque, ellos están como que sensibles, ¿no? Justamente porque ha habido, yo creo, muchas generaciones anteriores que nos hemos callado ante diferentes situaciones y hemos guardado estas emociones de cólera, ¿no? Las emociones que no están socialmente bien vistas. Entonces, siempre nos han educado, sobre todo también a las mujeres, como dice Vero, como bien portadas, ¿no? Tienen que comportarse bien, tienen que ser niñas buenas, ¿no? Obedecer, ¿no? Y hemos buscado ciertas áreas para ser rebeldes, pero que Sí, quizás en así es. lo emocional todavía nos falta, ¿no? Y también, sobre todo, es como una brecha que hay que ir cerrando entre la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos con la de nosotros, ¿no? Siempre yo creo que yo lo veo así de esa manera y quería compartirles esta forma, ¿no? Como es mi perspectiva. Ujú, sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y antes creo de involucrarnos con todo lo que son emociones y sentimientos, que es creo que la carnecita de hoy día, hablemos un poco de los pensamientos negativos o esos pensamientos oscuros que a veces tenemos y nos aferramos mucho también a ellos, pero no nos damos cuenta que a veces nos hacen percibir, creo, el mundo de una manera distinta, de repente de una manera como realmente no es. Entonces, reconocer esos pensamientos y manejarlos a veces también es muy difícil porque son pensamientos que que hemos aprendido, ¿no? De repente ni siquiera eran nuestros, vienen de nuestra familia o de lo que hemos escuchado y seguimos nosotros con esos pensamientos, muy aparte de que esos pensamientos negativos también influyen en las emociones y los sentimientos que luego también sentimos. Entonces, creo que hay que poner luz también en el lado de nuestros pensamientos y dejar de que nos limiten o que nos distorsionen la realidad y pensar desde el hecho de que si tengo este pensamiento, pues de repente no es que sea malo, sino que tengo que preguntarme por qué lo tengo y en verdad si es real o no es real. Claro, eso es lo que hablabas al inicio, Vero, de decir que las emociones son más reactivas, ¿no? Y la parte de sentimientos es como una respuesta más, quizás más pensada, una respuesta más en conciencia, ¿no? O sea, Ujú, una situación puede brotar esa emoción, que es como lo primero que viene, una reacción de impulso, o también tenemos la opción de hacerlo de otra forma, que es en conciencia, y detenernos a pensar en cómo se transforma esa emoción en sentimiento para que también nos deje un aprendizaje, ¿no? Entonces, con respecto a lo que decías, por ejemplo, Joy Dispensa, en su libro que he leído y que recomiendo a todos también, Deja de ser tú, ujú, este libro, por ejemplo, es maravilloso porque te habla en sencillo, es que, o sea, tú vives una situación y esa situación para ti ya es conocida. Es decir, la situación la percibes, pero al momento que la percibes a nivel cognitivo, en tu mente se desarrolla ciertos canales, ¿no? Como rutas neuronales, y que ya es como un camino que ya está para ti de esa manera. Entonces, en el momento que tú actúas, ¿no? Sigues esa ruta, que puede ser, por ejemplo, gritar si te da cólera, ujú,
o de repente tristeza, si te da depresión, ¿no? Es como que esa ruta ya está. Yo ya lo viví en algún momento y ya dejé esa ruta de esa forma. Y todo se da a nivel neuronal. Ujú. Entonces lo que dice Joy Dispenza, por eso es deja de ser tú, porque es muy fuerte ese título para el libro, pero es efectivamente comienza a pensar nuevas maneras de afrontar esas situaciones. Y que no es fácil, es una cosa justamente de entrar en conciencia y decir esta vez no voy a gritar y esta vez voy a no sé, poner límites de forma amorosa, por ejemplo, o de forma más asertiva, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que siempre, no sé, salgo en las mañanas y de repente mi esposo o mi hermano está de mal humor, ¿no? Y yo siempre le respondo de forma negativa o ya comienza una discusión desde la mañana que a mí me pone mal todo el día. Entonces yo comienzo a ver esa situación y poder transformarla, es decir, no camino esa misma ruta que ya está a nivel neuronal, sino comienzo a descubrir otras formas. Y para eso es que somos personas pues conscientes y que nos hacemos cargo de nosotros mismos para buscar diferentes formas de comunicar. Puede ser quizás un chiste, ¿no? Puede ser de repente, no sé, cantas una canción como para bajar como la tensión de ese momento, ¿no? O es diferentes formas, ¿no? O sea, es como también utilizar esta creatividad y esta imaginación para poder salir de esa situación que te causa esa cólera o esa tristeza, pero de diferentes formas. Y ahora vamos a ir también viendo otros ejemplos, cada una lo va a ir diciendo de acuerdo a sus experiencias. Ujú. Sí, y hablando mucho también en experiencia ya del tema del pensamiento en sí negativo y que puede distorsionar o que también te puede limitar, es justo cuando nosotros decidimos, no vamos a hacer el podcast y ya, ok, pero ¿quién nos va a ver? ¿Nos verán? ¿Alguien le interesará lo que tenemos que decir? Entonces ya tienes tú muchos pensamientos que al final te van limitando, que de repente si bien puede ser como que, depende del punto como lo veas, ¿no? Pueden ser negativos y te limitan y no te dejan hacer eso que tú quieres hacer, que te nace del corazón, o pueden ser también pensamientos negativos que los puedes cambiar hacia positivos diciendo, oh, no me van a ver, entonces tengo que pensar qué puede causar alguna emoción o una conexión con personas con mujeres como nosotras que están pasando pues por algo similar, ¿no? O de repente cómo puedo aumentar la visibilidad. Entonces, no es que solo que cómo tú lo veas o cómo tengas ese pensamiento, sino cómo tú gestionas y como tú mismo dices, ¿no? La ruta que tomas para poder validar si ese pensamiento negativo es real o no es real, ¿no? Porque así pasamos todos los días, es decir, es parte de nuestra vida. Creo que todo el día siempre estamos con algún pensamiento negativo que llega a nuestra cabeza y por eso no vamos a dejar de hacer cosas. Es decir, no sé, volar, ¿no? Si el pensamiento negativo te puede decir, existen estadísticas que tantos aviones se caen, pero no por eso voy a dejar de ir de vacaciones. Entonces, hay que ir evaluando cómo gestionamos nosotras mismas esos pensamientos. Claro, Verónica, tienes toda la razón. Es algo que tenemos que ir nosotras mismas teniendo diferentes miradas de esos pensamientos recurrentes, ¿no? Observarnos constantemente qué es lo que pensamos sobre alguna situación, ya sea la parte, no sé, laboral, ¿no? De repente siempre estoy pensando, ay, mi jefe siempre me da muchas tareas a mí o no me tiene consideración, ¿no? Entonces, esa parte del pensamiento negativo tienes que identificarlo, ¿no? Porque finalmente ese pensamiento es el que está generando esa creencia y lo que va a suceder en tu trabajo es justamente ese mismo pensamiento, o sea, se va a manifestar ese pensamiento que tú tengas. También. Así que ser muy honesta con uno mismo, qué es lo que piensas sobre cada área de tu vida y también ir transformando, ¿no? Esos pensamientos a positivo. Y al momento que tú haces eso, que es todo un trabajo interior,
también hay ejercicios específicos para eso. También nosotros podemos ir expandiéndonos en vez de limitándonos, ¿no? Entonces, preguntas como la que tú has hecho, ¿cómo poder salir de esto de repente, ¿no? En la parte laboral, ¿qué otras formas, qué otros jefes o qué me gustaría que mi jefe me dijera, ¿no? O sea, ¿cómo sería el comportamiento que me encantaría que tuviera mi jefe conmigo? ¿No? Entonces, de esa forma vas saliendo de tu pensamiento limitante y vas creando una nueva realidad. No significa que en ese mismo momento ya le van a despedir a tu jefe, Ujú. simplemente ya tú vas cambiando el chip y eso va generando nuevos canales de energía, ya sea a nivel neuronal y también con todo nuestro cuerpo, todas las emociones y toda la parte de nuestras creencias emiten una onda, ¿no? Entonces esa onda hace que se vayan generando y manifestando en la realidad. Entonces eso es por ello importante saber que tenemos esas creencias limitantes, cambiarlas para creencias expansivas y poco a poco vas a salir de esa situación, ¿no? Yo no les digo tampoco que ya de un momento a otro, aunque puede suceder, quién sabe, porque ya estás justo en el momento para dar ese salto, entonces te va a ir muy bien, pero hay otras personas que recién están iniciando, ¿no? Y que hay un trabajo interior que hacer Ujú. y que a cada uno le toma su tiempo específico para manifestar esa realidad que uno desea. Desde sus pensamientos se genera esa realidad. Generas la emoción y manifiestas en la realidad, ¿no? La famosa ley de atracción. De la atracción. Exacto. Bueno, y justo como también comentaba, los pensamientos se relacionan con las emociones y con los sentimientos. Pero hemos clasificado emociones y sentimientos como negativas y realmente no son negativas, solo que socialmente, como tú justo nos mencionaste, las clasificamos como negativas, pero ahí está, creo que el gran conocimiento que podemos nosotras obtener o toda esa información que podemos obtener de esas acciones desafiantes o lo que desafiante que nos está sucediendo en nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, y antes de poner un ejemplo, también hay que considerar que no son negativas porque nos pueden estar preparando para algo. No sé si tú estás en una situación de peligro, es normal tener miedo, ¿no? No es más bien no vas a tener valentía de enfrentarte de repente a una persona si te encuentras, no sé, si te quiere robar, si no tienes, el miedo te hace cuidarte. Entonces, no todo es malo. Si bien el miedo en algunas situaciones sí se considera como una emoción negativa, hay situaciones en que más bien son más enseñanza que negatividad o algo en contra de nosotras mismas, que nos puede ir en contra de nosotras mismas. Y antes de justo de conversar de empezar aquí a grabar, estábamos conversando con Mabel sobre algunas de las emociones que de repente son las más comunes y justo también relacionándola con una película que habíamos visto, pero ponte, en mi caso yo reconozco mucho emociones como tristeza o ansiedad o culpa, el mismo miedo, ¿no? Y la vergüenza. Creo que podrían ser como que alguna de las emociones que son las que más sentimos. Sí, justamente con Vero estábamos hablando de la película Intensamente, que Ujú, nos habla de estas emociones que, ¿no? Furia, alegría, tristeza, miedo. Eso en su primera película de Intensamente, pero la ujú, segunda película que ya viene, y le vamos a hacer propaganda, que viene próximamente, es ya con una nueva emoción que es la ansiedad. Y que la ansiedad es como dicen, está de moda en esta generación, ujú, porque realmente la tenemos bastante presente. Y sí, o sea, en mi caso, bastante o sea, necesito herramientas permanentes de gestión justamente para la ansiedad, ¿no? Porque me surge a veces también en ciclos específicos también de periodo menstrual, que es lo que hemos estado ujú. hablando en ocasiones anteriores, que también es importante que ustedes se observen en todas sus fases, menstrual, premenstrual, ovulación, que puedan sentir en qué momento tienen mayor, por ejemplo, picos de ansiedad, de miedo, de tristeza, normalmente en el periodo premenstrual, y a mí me da mucha ansiedad en el periodo premenstrual. Y también la tristeza
en la parte menstrual, ¿no? Pero lo que yo he sentido es que todo el mundo como que lo asocia a lo negativo. Dice, ay, ya viene, ¿no? Mi periodo y, ay, ¿no? Es como que todos lo asocian a algo negativo, pero lo que yo me he dado cuenta es que me alerta de situaciones que yo necesito trabajar. Ujú. O sea, es como un llamado, ¿no? Es como Mabel, o sea, en el periodo premenstrual es Mabel, esta cosita que te está dando ansiedad es algo que tienes que atender, ¿no? Y es cuestión solo de apuntar. En ese momento no se puede, por ejemplo, en la etapa premenstrual, no se recomienda buscar ninguna solución a eso, Ujú. solamente observar Sentir. y apuntar, ¿no? O sea, me da ansiedad tal cosa, listo, se acabó, una oración. Ujú. No, nada más. Cuando ya tú estás en la etapa menstrual, que es la de la anciana sabia, se dice ese arquetipo está relacionado a la parte menstrual, ahí es donde ya puedes ir profundizando y puedes, por ejemplo, ir escribiendo qué otras emociones surgen, qué recuerdos hay asociado a esa situación que te ha venido y que te está generando ansiedad, ¿no? ¿Qué miedos hay detrás de eso? Entonces, es como ya vas generando más conciencia sobre eso. Y al momento que ya estás en la etapa que ya pasó la menstruación, que es el arquetipo de la doncella, es donde estás con más capacidad de poder afrontar y buscar soluciones. O sea, no es de un porrazo todos. El ciclo menstrual también nos ayuda a gestionar nuestras emociones y es una ciclicidad que nos ayuda pues con poder tener la capacidad y los recursos para saber qué herramientas usar en cada etapa del periodo menstrual. Ujú. Y haciendo un pequeño cherry, la próxima semana, justo hablando de los arquetipos, vamos a juntarnos varias coach y personas que estamos trabajando todo el tema de emocional, evolutivo, de crecimiento, porque queremos grabar un video especial para ustedes justo con con los arquetipos relacionados con nuestro ciclo menstrual y todo el aprendizaje que estamos haciendo durante este camino a los 40. Así que no se lo pierdan. Igual en Sí, es redes pronto los van a ver. conmemorando el Día de la Mujer. Exacto, justo un regalo para nosotras mismas. Y bueno, retomando, mira, encontré un texto, un parrafito en un libro de psicología que me gustó mucho y mira, quiero leer porque creo que puede ayudarnos a de repente sacarle un poco de estigmas a las emociones que son negativas y darnos como el empujoncito para empezar a darnos cuenta qué significa cada una o qué podemos aprender cada uno de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, decía, la tristeza es un indicador de que algo en nuestra vida necesita atención y cambio. La ansiedad, justo que estábamos hablando, que puede ser un mecanismo de alerta ante una situación de peligro o estrés. La culpa puede ser una señal de que hemos transgredido nuestros propios valores y lo que nos da la oportunidad de corregir nuestro propio rumbo. El miedo puede protegernos de peligros reales o imaginarios. Y la vergüenza puede ser una señal de que necesitamos reflexionar sobre nuestras acciones y buscar la manera de reconciliarnos con nosotros mismos y los demás. Entonces, cada emoción que podamos sentir, a veces son varias a la vez, ¿no? Pero cada emoción tiene una razón de ser y un despertar que podemos nosotros hacer ante alguna situación específica. Y es mucho, mucho aprendizaje, sí, es bien difícil ponerse a pensar, sí, ¿por qué estoy triste, no? ¿Qué me está indicando? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? A veces uno siente que tiene que cambiar todo, pero hay algo específico con lo que tenemos que empezar el cambio para no sentir esa emoción de la tristeza. Claro, y si uno no es especialmente, tiene el don de la introspección, ¿no? Que le es difícil hacer ese tipo de reflexiones, busquen ayuda, busquen apoyo. Hay talleres ahora grupales donde se puede hacer esos ejercicios, terapeutas, tanto psicólogos como en la parte holística, que también te pueden dar todas estas preguntas, ¿no? Preguntas que son
justo para identificar aquellos comportamientos, conductas, creencias que tú tienes que ir trabajando. Entonces, no es que obligado tienes que hacerlo tú, porque uno también tiene que ser consciente de qué dones tiene, Ujú. ¿no? Y si de repente es más extrovertido y le gusta más la fiesta, y de repente tiene más dificultad para hacer introspección. Entonces, eso también conocerse y de acuerdo a eso buscar ayuda, que es parte de también sentirse vulnerable y tomar acción respecto a eso, ¿no? Sí, y sí, el autoconocimiento es importantísimo para nuestra vida, no solo para trabajar el tema emocional o el tema mental, sino si se han dado cuenta y han seguido pues hasta ahora todos los videos que hemos grabado, el autoconocimiento es para todo, para saber cómo cuidarnos físicamente, para saber los cambios que vamos produciendo con los 40 años, para reconocer los cambios de nuestro ciclo. Entonces es todo un proceso que requieren mucha atención de nuestra parte, pero no se sientan frustradas. Me refiero a que, si bien el proceso de autoconocimiento es poner atención a lo que sentimos, a lo que pensamos, a cómo nuestro cuerpo reacciona a diferentes eh, procesos o actividades, o lo que nos pasa a nuestro alrededor, también estamos cambiando todos los días. Entonces, en el proceso de cambio, puede ser que pues altere algo, cambie algo, es decir, nosotros tenemos el derecho de cambiar y no por eso vas a detener tu proceso de autocuidado. Y reconocer también que algo importante para iniciar ese proceso de autoaceptación es la vulnerabilidad. Y creo que es un aspecto clave, pero tendemos a pensar, sobre todo las mujeres, pues que nos han enseñado, nosotras mujeres de 40, que tenemos que ser fuertes, que no debemos demostrar ningún sentimiento y sobre todo porque las personas de afuera, los hombres, quiere decir, nos van a considerar como que somos débiles y que no estamos a la par para cumplir con las mismas funciones que cualquier otro varón. Entonces, siempre estamos pensando que es una debilidad, pero es nuestro superpoder. Bueno, para los varones también, pero este video es para mujeres, entonces, o mayormente. Entonces, considerar que esta vulnerabilidad es nuestro superpoder para poder conectar con nosotras mismas, ¿no? Pero de una manera más profunda, no solo lo pues, superficial que como que dices, no, yo me conozco, sí, yo me conozco, me gusta el color rojo, me gusta comer ají de gallina, sí, no, o sea, no me gusta, por ejemplo, salir de noche porque me gusta dormir temprano, porque si no mañana no me levanto temprano. Y el autoconocimiento va más allá que de eso, porque al final todo lo que yo te he dicho ahorita son como son aprendizajes que hemos tenido en nuestra vida. No es algo que define nuestro autoconocimiento, sino lo que define es el aprendizaje que hemos tenido. Porque si bien ahorita me puede gustar el color rojo, mañana me gusta el azul y no por eso mi proceso de autoconocimiento o lo que yo conocía de mí está mal, sino que cambian en una situación, en una edad, es diferente. Entonces, ese proceso de autoconocimiento no se debe limitar solo al hecho de quién creo yo que soy o cómo me quiero mostrar a los demás. Hay que profundizar mucho más y la vulnerabilidad es eso que nos va a hacer profundizar más. Así es, así es. Yo, bueno, quería justo, bueno, de la vulnerabilidad tengo que también decir varias cosas respecto a esto, porque creo que es un poder muy importante que ha sido como minimizado, ¿no? Dentro de la sociedad, Ujú, porque no es parte la vulnerabilidad no es parte de sentirse exitoso, ¿no? ujú, Porque es como algo que puede presentarse como debilidad, ¿no? O puede representarse como algo que da vergüenza, ¿no? ujú. Y realmente más bien es reconocer esa vulnerabilidad y aceptarla, nos permite ir a nuestra esencia, ir hasta a nuestra autenticidad, ¿no? Como dice Verónica, autoconocernos. O sea, en los momentos que uno está siendo más vulnerable es donde está reconociendo sus emociones
Y desde reconocer y aceptar las emociones es donde comienzas ya el otro paso, que es poder gestionarlas, ¿no? Entonces, si no hay vulnerabilidad, no hay ese reconocimiento de esa emoción. Entonces, yo creo que las personas que somos vulnerables y que nos mostramos así, tenemos eso a favor, ¿no? Que podemos gestionar la emoción de una forma más rápida, quizás, a comparación de otras personas que se ponen como máscaras o se ponen como, ¿no? Esos roles de más fuerza, pero es una fuerza exterior, ¿no? No es una fortaleza interna. Entonces, para poder generar también esa fortaleza interna, es necesario afrontar tu propia vulnerabilidad. ¿Dónde están tus miedos? ¿Dónde está esa parte que te pone más triste? Esas experiencias. Afrontar eso nos hace que seamos, obviamente, nos sensibiliza más, pero de ahí van a ser una fuerza que es como que, dice Vero, de nuestro gran poder, ¿no? Sobre todo como mujeres, muchas veces la hemos escondido. Como dijo Vero, en el mundo laboral, por ejemplo, no está permitido exponer tus emociones, ¿no? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, una jefa que llora o que se muestra con miedo? No, eso no está bien visto. Y yo creo que eso es también algo que romper de nuestras generaciones pasadas y comenzar a experimentar. ¿Y por qué no podría ser así? O sea, ¿y por qué no? Porque eso implica el tener miedo, es parte de poder hacer las cosas también y afrontar desafíos. El también tener miedo me permite reconocer mi propia valentía de dar ese paso hacia ese sueño que quiero, ¿no? Entonces creo que es importante el aceptar la vulnerabilidad en muchos aspectos, ¿no? Y no guardarlo, por ejemplo, me voy a trabajar, entonces lo guardo debajo de mi cama, ¿no? ¿Qué es lo que nos suele pasar? Entonces, solamente cuando voy a como escribir mi journal en la noche, voy a sacar toda mi vulnerabilidad. ¿No? Pero entonces, ¿quién está haciendo en el trabajo? ¿No? Está haciendo, entonces te estás poniendo una máscara. Entonces, hay muchas chicas que me dirán, bueno, pero es la forma que yo tengo para trabajar o es la forma que a mí me han ascendido, ¿no? Que he conseguido de repente mejor remuneración, mejores cargos. Pero eso ya es una reflexión que yo les dejaría, ¿no? La pregunta, o sea, ¿quién soy cuando estoy haciendo un trabajo interior, de repente en talleres, en círculos específicos, ¿no? Con mi terapeuta y quién, o sea, soy una persona completamente distinta cuando estoy en el aspecto laboral. Entonces ahí yo creo que hay un área reprimida que sí nos va a pasar factura en algún momento. Eso es algo que particularmente creo mucho, que en la parte laboral es una gran revolución que nos toca, en la parte de cómo gestionar nuestras emociones y que las mujeres yo creo que con este liderazgo que queremos tener, tenemos que poner eso sobre la mesa. O sea, esa vulnerabilidad y obviamente es difícil porque el mundo de hombres no permite eso, ¿no? Es como, ¡ay, Dios mío! Pero creo que una tarea para nosotras y también para las generaciones como más jóvenes, ¿no? Que pongan eso sobre la mesa de la forma que creo que ya muchas lo están haciendo también, ¿no? Nos están presentando tan fuertes con máscaras o, ¿no? Están presentándose cada vez los líderes más auténticos, más desde de cometer esa vulnerabilidad de cometer errores, ¿no? Sí, creo que cada vez se está viendo más esa fuerza. Sí, y bueno, no sé qué podemos hacer nosotras exactamente como para poder cambiar, pero partiendo de reconocer nuestra vulnerabilidad, podemos también poder fomentar eso en nuestro entorno, con nuestras hijas, con nuestras amigas, para dejar de ser como que de pensar de que es algo que nos va a hacer débil, ¿no? Y hasta con nuestra pareja, porque también tú siempre tratas de poner, no sé, no discuto o no digo mi punto de vista, porque si lo digo me pongo a llorar o me siento vulnerable y no me gusta. Entonces, es más, conversando con algunas chicas me contaban o justo decíamos que muchas personas
prefieren, por ejemplo, ir, como tú decías, ¿no? A un retiro de 3 días donde ahí van a sacar toda su vulnerabilidad y van a poder adentrarse en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, pero, y es todo muy bonito cuando estás en el retiro porque estás en un lugar de paz, donde puedes tener el tiempo para pensar, pero vuelves a la realidad y te vuelves a con la caparazón de cubrir tu vulnerabilidad, de todo lo que aprendiste en el retiro, no lo puedes aplicar en la vida porque te cuesta. Entonces, es bueno aperturarnos y desde aquí creo que lo estamos tratando de hacer también contando nuestras propias experiencias, y no solo ahorita, sino en las experiencias que hemos vivido y que hemos compartido en los otros videos. Así que las animo, chicas, a poder contacto con esa parte de suyas que quieren ir escondiendo, que darle luz a esa oscuridad, ¿no? Claro, justo esto va, esta reflexión que está diciendo Vero, y yo voy a reforzar eso para las mujeres que estaban metidas, y como yo también hemos estado y estamos metidas en el tema de círculo de mujeres, de retiros, de ir a, ¿no? A esos talleres de crecimiento Ujú. emocional, espiritual. Y yo recuerdo en uno de los retiros, porque he ido a retiros donde comparten sobre todo su sabiduría abuelas de diferentes idiosincrasias y culturas ancestrales, ¿no? Ellas llevan una sabiduría muy, 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 muy linda, muy amorosa, y ellas decían pues esto, ¿no? Respecto a, en el retiro es una parte de la transformación. Una vez que sales del retiro es donde comienza la verdadera magia y la alquimia que tú tienes que hacer en cada uno de tus comportamientos, con cada uno de tus pensamientos, ¿no? La idea no es que estos 3 días, o sea, solamente generes pensamientos bonitos y estés con gente de alta vibración, sino la tarea es efectivamente cuando estás con tu familia, cuando tienes pues problemas con tu pareja, con tus hijos. Ahí es donde realmente comienza la tarea, comienza el poner tu granito de arena, tu otra parte, ¿no? La otra parte del trabajo. Entonces, eso también es súper importante lo que dijo Verónica, y también así las abuelas sabias, me acuerdo que nos comentaban eso. Y bueno, y de la vulnerabilidad, no sé por qué me cuesta tanto esa palabra, vulnerabilidad, Vulnerabilidad. vulnerabilidad. Pasaremos, bueno, al estrés y la ansiedad, que creo que todo el mundo vivimos con estrés o ansiedad. Y justo también conversando antes de empezar a grabar, me contaba Mabel, ¿no? Es decir, cualquier enfermedad que algún doctor no encuentre alguna explicación porque no va mucho más a profundidad o se queda solo revisando lo que su especialidad, pues te dice, no, es estrés, relájate. Y con eso se soluciona todo y si bien sí, vivimos en estrés y con ansiedad, pues no es la respuesta a todo. Por eso hay que estar, el tema de autoconocimiento nos puede ayudar a reconocer si lo que estamos sintiendo es un tema de estrés, es un tema de ansiedad. Y algo que quiero que también dejar en claro es que son dos experiencias totalmente diferentes. Me refiero que si bien los conceptos siempre o se juntan o se llevan o se usan como un todo, ¿no? Tengo estrés y ansiedad, siempre dices, tengo estrés y ansiedad, lo tienes todo, ¿no? Pero no, recordar que si bien el estrés es como que es una respuesta más bien física, pero bueno, y emocional, a una situación específica que estás experimentando. Es como decía, ¿no? Si te van a, no sé, estás en una situación de que te van a robar, un lugar oscuro, ese estrés es natural, no es ansiedad, es estrés. Y cuando es la ansiedad, pues es una respuesta o un miedo o una preocupación ya demasiado excesiva, pero a situaciones futuras o situaciones que de repente ni siquiera existen, solo están en tu cabeza. Entonces, ya teniendo claro esto, de repente es más fácil poder manejar alguna situación de estrés o alguna situación de ansiedad. Claro. El estrés se manifiesta con una situación de huida, ¿no? O sea, una situación peligrosa, y tu reacción es huir o es pelear también, ¿no? O Ujú. es enfrentar. Siempre Enfrentar. claro, ponen como este ejemplo de que te encuentras con un león. ¿Qué es lo primero que haces? Huida.
Claro. Entonces, o ¿no? Entonces es como que esa situación de que te pone estrés, también te genera, bueno, cambios físicos, o sea, fisiológicos, que también tienen que ver con la adrenalina. Yo Sí, recuerdo que habían amigas que decían, me encanta vivir en este estrés en mi trabajo. Y yo creo que era porque eran personas que les gustaba esa adrenalina de sentir que, ¿no? De ujú, desafíos, constantes desafíos en los cuales tenían que pues poner el 150% de su potencial, ¿no? Entonces, pero claro, siempre todo tiene, como dice, un lado positivo, pero también una polaridad que puede llegar a afectarte, ¿no? Física, emocional, mentalmente. Y la parte de la ansiedad es esos pensamientos futuros, como dice Verónica, eh, y el enganchar con esos pensamientos, ¿no? Y que son, este, que generan temor y miedo, ¿no? O sea, porque no son pensamientos bonitos, bonitos sería una cadena de pensamientos bonitos, son ujú, pensamientos que son aterradores sí. y los vas enganchando, enganchando, enganchando y son hacia futuro y son situaciones que no han pasado. Entonces, por eso es importante, pues, saber, ¿no? Cómo poder identificar cada uno de estrés, ansiedad, que muchas veces pueden ir ligados y Ujú, para poder afrontarlo, ¿no? Para ujú, poder gestionarlo. claro. Por ejemplo, en mi caso, el tema, nunca he identificado la ansiedad, más siempre es el estrés. Y sí, ¿no? Es cuando algo me sobrepasa, me abruma, y lo que yo tiento a hacer, y que reconozco que me va bien, es como dejar eso que me estresa, desconectarme un rato y ponerme a hacer algo que es totalmente diferente, ¿no? Si el estrés ha sido en el trabajo, es dejar eso, es decir, toda esa situación y darme unos minutos o para correr, para caminar, para pintar, hasta para organizar. He descubierto que a veces el tema de estar organizando ayuda a organizar mi mente, me da mucho más tranquilidad. Ese es mi caso, ¿no? Es decir, igual creo que cada persona debe ir descubriendo, cada mujer debe ir viendo cómo puede ir gestionando ese estrés y de repente convertirlo en una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de crecimiento. En lugar de solo decir estoy estresada y necesito dormir, se acabó, ¿no? Que todo el mundo se aleje y se acabó, sino que el tema de gestionarlo también quiere decir que hay que descubrir cómo podemos sacar o cómo podemos sacar información o aprender algo de nosotras mismas en ese proceso. Y después del autoconocimiento, de reconocer nuestras emociones, de pensar sobre la ansiedad y el estrés, viene un proceso también muy bonito que es la aceptación y el perdón. No somos mujeres perfectas y si bien es que a veces queremos ser, y no sé, perfectas y queremos o igualarnos a alguien que es nuestra figura, ¿no? No, aprender a aceptar cómo somos, ¿no? No solo me refiero a que te mires en el espejo y digas: "Ah, sí, este rollito está aquí y así soy". No, aprender a aceptar quiénes somos, lo que hacemos, cómo reaccionamos, aceptarlo y perdonar. Perdonarnos a nosotras mismas, porque muchas de nuestras reacciones, muchas de nuestras emociones, en algún momento de repente nos han causado a nosotras algún dolor o también nos han causado alguna experiencia que hemos tenido de repente de la otra persona, una reacción que no pensábamos que iban a tener y nos dolió o nos causó un resentimiento o alguna amargura. Entonces, reconocer que puede ser que la otra persona no estaba, nosotros no nos hemos comunicado bien o que la otra persona también puede estar juzgándonos de alguna manera, pero solo aceptarlo, soltarlo y perdonarlo, ¿no? Perdonarlo y soltarlo, perdonarlo y soltarlo. Entonces, creo que eso es importantísimo después de todo el tema del autoconocimiento y lo que va a hacer es como una rueda, ¿no? Reconoces algo en ti, lo gestionas, te perdonas y ya estás en otro proceso de autoconocimiento y así vas a ir con cada una de las cosas. Y como decía al principio, creo, el tema, nosotros estamos cambiando todos los días y conocer lo que somos ahorita o quiénes somos o lo que nos gusta o cómo reaccionamos o las emociones que tenemos es ahorita. Cuando pasamos por todo el proceso vamos a ser otra persona y vamos a ser otra persona nueva con otras cosas que conocer de nosotras mismas.
Claro, estamos en constante cambio, ¿no? Ujú. Y cada vez que nos identificamos algo de una situación que nos estresa, que nos genera miedo, siempre va a haber nuevas oportunidades para poder afrontarlo. Y si tú tomaste alguna decisión que de repente no dio el resultado que tú querías, siempre poder sentirse que uno está haciendo lo mejor y que uno también está tomando una decisión o generando una reacción en base a su nivel de conciencia. Y no es lo mismo, pues, como hace poco hablamos con Verónica Lamabel o Verónica hace 10 años, que Ok. Mabel Verónica de hoy día, hoy en día, ¿no? Y yo le decía a Verónica que justo estos últimos 10 años para mí han sido de adoptar todas estas prácticas de gestión emocional, toda la cadena que dice Verónica, ¿no? Entonces es un trabajo que yo anteriormente a eso nunca jamás lo había hecho. Entonces no es que se va a dar de la noche a la mañana, son procesos que cada uno va a generar de acuerdo a su intensidad también, ¿no? Hay personas que de repente, como en mi caso, yo llegué la primera vez a terapia igual hace 12, 13 años y me decía, ¿qué sientes la terapeuta de una situación? Y yo no sabía. O sea, yo era una neófita respecto a las emociones que una situación me generaba, ¿no? Como hay otras personas más bien que se desbordan de emoción, ¿no? Se desbordan, entonces es como que tengo demasiada ira, ¿no? O sea, las identifican, pero perfecto, pero Ujú. esa emoción las toma. Entonces, también es darse cuenta de eso, ¿no? Nuestro nivel de intensidad, para eso ver la película intensamente. Exacto. Nuestro nivel de intensidad para ver de qué forma podemos abordarlo y cómo podría ser un camino más bonito para poder gestionar nuestras emociones. Y va a ser un camino único para cada persona. Entonces, nosotros les animamos a través de estos podcasts, que ya es el Cuarto. Sí. cuarto podcast, así es que estamos contentos de poder expresarles, ¿no? Todo lo que hemos ido aprendiendo, nuestro camino, nuestra ruta, todos los aha moments que hemos ido descubriendo de forma individual y también así en nuestra amistad, para que ustedes den ese primer paso. Así que si ustedes sienten compartir algo respecto a la emoción que están sintiendo ahora en estos días y lo quieren dejar ahí abajo, de repente qué es la emoción que más les dificulta gestionar, lo pueden dejar ahí abajo y nosotros también les podremos responder, poner algunas recomendaciones. También quiero recordarles, antes que ya terminemos con el podcast, que todos los días vamos poniendo en Instagram una pregunta para reflexionar. También pueden bajarse el PDF que con el journal cada semana estamos tocando como que temas diferentes. El primero fue el tema de los cambios, ahí el tema físico y así hemos ido cambiando ahora en esta semana emocional. Y sería bueno que empiecen ahí. De repente, si no saben cómo empezar, pueden empezar justo ahí. Y ya, bueno, el próximo mes venimos con todos nuevos videos para poder ayudarlas, apoyarlas más, de repente, más específicamente, porque ahorita estamos tratando de englobar muchas cosas, sobre todo para poder identificar ese cambio que queremos hacer y dónde lo queremos hacer en nuestras vidas. Pero ya el próximo mes vamos pues, a compartirles más de lo que de nosotros mismos hemos, esas herramientas que nosotros mismos hemos intentado, probado, las que no nos han, las que nos han ido bien, porque como tú dijiste, ¿no? Cada camino es diferente y lo que a mí me funcionó, de repente a Mabel no, y de repente ahorita quien está escuchando tampoco, pero otras de las herramientas que brindemos les puede calzar perfectamente en el momento actual. Y entonces, chicas, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Felices de compartir desde el corazón toda nuestra vivencia, todo el conocimiento. Y como dice Mabel, por favor, dejen en sus comentarios. Para nosotros es importantísimo saber sobre sus emociones y también saber qué más quieren saber, algún tema que les guste, que les interese, algo por lo que están pasando ahorita y de los cuales nosotros podemos apoyar desde nuestro corazón, desde nuestro conocimiento también. Y no se Sí, olviden de además, suscribirse. es-
Sí, no se olviden de suscribirse y compartir, porque en verdad que afuera hay muchas mujeres que todavía no han empezado este camino y es muy importante para su crecimiento y para sentir que están viviendo una vida plena y no están viviendo solo en automático sin saber, como que levantándose sin motivación, sin saber qué hacer de sus vidas. Sí, todas tenemos nuestra amiga intensa, así que etiquétala aquí, que vea todo el video, aceptar con esa emoción para ir trabajándolo. Ujú. Y la próxima semana les tenemos una buena sorpresa con otras coach con las que vamos a compartir y celebrar el Día del Amor. Listo, un abrazo grande, gracias por estar Cuídense. ahí. Ese éxito. Ay, no se me cayó el Muy, muy vulnerable. Me emocioné. Te invitamos a sumergirte en este viaje con nosotras. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Comparte con esas mujeres extraordinarias que conoces. Y únete a nuestra comunidad en Instagram. No olvides escribirnos. Queremos nutrirnos de tus experiencias, dudas y sugerencias para hacer de Mi Diario Bienestar un espacio aún más valioso para ti. Gracias por regalarnos tu tiempo. Te esperamos con los brazos abiertos.